¿Imaginas la situación de las personas diagnosticadas con cáncer? Una mamá que trabaja en el campo y que sostiene sola a su familia. Un papá que lleva el único ingreso a su hogar. ¿Cómo le hacen frente a esta enfermedad? Cuando las necesidades sobran y los medios faltan. En Causa, una institución de asistencia privada, apoya a pacientes con cáncer de mama, cervicouterino y próstata, facilitándoles diagnóstico, tratamientos, insumos quirúrgicos y traslados oportunos. Únete a la lucha contra el cáncer y junto a En Causa, haz la diferencia. ¿Imaginas la situación de las personas diagnosticadas con cáncer? Una mamá que trabaja en el campo y que sostiene sola a su familia. Un papá que lleva el único ingreso a su hogar. ¿Cómo le hacen frente a esta enfermedad? Cuando las necesidades sobran y los medios faltan. En Causa, una institución de asistencia privada, apoya a pacientes con cáncer de mama, cervicouterino y próstata, facilitándoles diagnóstico, tratamientos, insumos quirúrgicos y traslados oportunos. Únete a la lucha contra el cáncer y junto a En Causa, haz la diferencia. Recibir la confirmación de un diagnóstico dura segundos, pero nadie te explica qué hacer con lo que viene después. Buenas tardes. Hoy, 4 de febrero, en el Día Mundial contra el Cáncer, queremos abrir este espacio para hablar de lo que no siempre se dice. Del miedo, de la confusión, de la incertidumbre, del temor, del nerviosismo y del sinfín de emociones que aparecen tras el diagnóstico de una enfermedad como lo es el cáncer. Es importante tener claro que esta no es una conferencia médica, es un espacio humano. Aquí no buscamos respuestas perfectas, sino compartir cómo es que se ha vivido el proceso. Después de que se recibe un diagnóstico oncológico, un diagnóstico de cáncer, independientemente de cuál sea viene una transformación en quien recibe este diagnóstico. Una transformación profunda que abarca no solo la parte médica y lo que implica recibir un diagnóstico y cambiar la dinámica de vida, sino también toda la parte emocional y existencial. Es un proceso de reconstrucción donde la vida, aunque ahora genere un revuelo total, pues adquiere nuevas prioridades y nuevos significados. Si en algún momento alguna historia conecta demasiado con cualquiera de las personas que nos estén escuchando, es importante que se den la oportunidad de pausar, si así lo requieren, de respirar o simplemente de escuchar. No tenemos la obligación de hablar ni de compartir de aquello que no nos sea grato o que nos genere mucha molestia, ni de entenderlo todo. Simplemente, pues, acompañarnos un poco y conocer cómo es que se ha vivido todo este proceso. Ahora vamos a pasar a la presentación de nuestros panelistas, las personas que hoy nos acompañan para compartir su historia como beneficiarios de En Causa. Ellos no están aquí como expertos, como les decía hace un momento, sino como personas que han vivido el cáncer en primera persona, con todo lo que esto implica y los cambios que han significado en sus vidas.
además, por supuesto, de los aprendizajes que esto pudiera haber generado. Desde Mazatlán nos acompañan Graciela y Francisco, a quienes les agradezco el podernos compartir un poco cómo se vive el proceso. Mucho podemos saber o entender desde el consultorio, desde la dinámica de las consultas, el qué compartir al paciente, qué decir, cómo guiarlo, cómo orientarlo, pero a veces descuidamos un poco el cómo se sienten y cómo viven todo este proceso. Graciela Ortiz Sánchez es docente de profesión y fue diagnosticada con cáncer de mama. Hoy está aquí para compartirnos cómo fue ese primer momento del diagnóstico, el miedo, la confusión y el proceso que vivió al atravesar por esta experiencia o al estar viviendo todavía esta experiencia y cómo ha sido acompañada durante el proceso. Francisco Fletes Ibarra. Él es paciente de cáncer de próstata y beneficiario también de Encausa. Su historia nos permite hablar de una parte que muchas veces no se nombra, que es el impacto emocional que tiene el diagnóstico, el silencio y cómo se vive el cáncer desde la identidad y de la masculinidad. Nos hemos enfocado mucho en hablar de los diagnósticos, o es más fácil que una mujer comparta cómo es que se vive todo este proceso. A partir de ahora, pues vamos a abrir este espacio de conversación para escuchar no solo voces, sino experiencias, reflexiones y vivencias que han tenido estos pacientes a lo largo del proceso. Les compartía, no buscamos unas respuestas perfectas, sino abrir preguntas que muchas veces se quedan guardadas y que podamos compartir cómo es que se ha vivido el proceso. Y vamos a abordar un poquito la parte principal, que es el momento en el que se recibe el diagnóstico. Si regresamos a ese día en el que a ustedes les confirmaron o les compartieron que había un diagnóstico, le pusieron un nombre y un apellido a todo el proceso que los tenía en estudios, en revisiones, con molestias, ¿qué fue lo primero que pensaron cuando escucharon la palabra cáncer? Graciela. Buenas tardes. Lo primero, pues es difícil tener ideas claras en ese momento. Abrir un sobre en el que te dan una frase que diga carcinoma, pues hay emociones contradictorias. No sabes si platicarlo inmediatamente o guardarlo para ti. Lo primero que pensé fue qué tan grave estoy. ¿Qué tan grave es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo primero que hice fue hacer una llamada a un especialista. Y me dijo que fuera y lo visitara en su consultorio, un amigo, doctor, que él me iba a explicar. No sé cómo llegué al consultorio, iba manejando. Cuando llegué pensé que era algo como una enfermedad común, como muchas. Así es que le dije, a ver, estoy aquí está mi diagnóstico, explícame qué tengo que hacer. Entonces, me dijo, oh, ya sabes que la palabra carcinoma significa cáncer. Pues sí, le dije, pero ¿qué tengo que hacer? Yo no me siento mal, yo no tengo ningún dolor. Qué bueno, veo que tienes actitud buena para solucionar la situación, me dijo, tu problema. Y fue cuando decidí decirle,
no hay que llamarle problema, hay que llamarle situación. Porque yo creo mucho en eso de las energías, ¿no? Entonces, el tener a un experto inmediatamente frente a mí y que me explicara fue como que darme un relax a mí, no divagar entre qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo se lo digo a mi familia, a quién se lo voy a decir. Simplemente me dejé convencer, me dejé arropar por sus palabras. Contar con una guía y una orientación disminuye la incertidumbre y nos da una pauta para saber pues hacia dónde continuar, ¿no? Y el empezar con ese acompañamiento pues siempre es lo ideal. Escuchar la palabra pues de repente puede generar un impacto significativo y hay mucha incertidumbre o muchas preguntas que pudieran limitarnos a poder avanzar con el proceso. Entonces lo correcto pues siempre es buscar esa orientación y ese apoyo médico. A veces el impacto que tiene la palabra cáncer por la concepción que se tiene acerca del término es lo que hace pues más difícil poder asimilar que voy a pasar por un proceso, o a veces consideramos que no estamos preparados o que no vamos a tener las herramientas para hacerle frente a la situación. Además de que pues hay un sinfín de cambios que se avecinan con. Francisco, ¿qué fue lo más difícil para usted en ese momento? Aceptarme que estaba enfermo. Y cuando me hicieron el antígeno prostático, pues yo no sentía nada, ¿no? La química me habló, la de Salud Digna, y me dice, yo soy el responsable de hacerte tu examen y saliste muy mal. El nivel número 4 en hombres es pésimo. Tú saliste con 58.7, dice. Me dice, tienes que ver un médico. Le digo, no te mortifiques, yo tengo un primo que es doctor. Y le hablé a mi primo, me salió esto, tan mal, vete a hacer otro análisis con otro químico. Fui, y le dije, químicos, aquí salió más barato, 56 puntos. No, dices, también está mal, vete con otro. Hice 4 exámenes y todos salieron arriba de 57, 56. Y ya fue mi primo, no, pues sí estás mal. Y yo le hablé a mi amiga, le dije, oye, ¿qué pasa aquí? No te mortifiques. Tú estás en causa con el boletito, ellos te van a guiar con el urólogo y me mandaron a un buen hospital, me atendieron y el urólogo me dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo decir nada hasta que no hagan las pruebas de biopsia y patología y me den el resultado. Ya esperé, me lo dieron los resultados y me dice patología el doctor, me dice, no lo abra hasta que lo abra el doctor, que es para él. No, lo abrí yo y ahí decía cáncer, grado 8. Y ahí llegué con el neurólogo y le digo, ¿ya lo abriste? Sí, le digo, ya sé. Pero no te mortifiques, ya sabes que estás enfermo. Hay situaciones, como bien dice Graciela, donde se pueden arreglar las cosas. Lo peor es enjaularte en ti solo y no salir a afrontar lo que tienes, aceptándote que estás enfermo y necesitas ayuda médica. Y la verdad que pues sí me atendieron muy bien y todo, y agradecido. Y pues el doctor me dijo, ábrete, platícalo, que es lo mejor, porque esto no es sencillo, llevarlo tú solo te hace daño. Ya le dije a mi familia, a todos, me sentí mal, y varios amigos me dijeron, fue un placer conocerte. No, mamá, que tengo cáncer, sí, mamá, por eso. Esto es un sinónimo de decir cáncer es muerte y se acabó. Pero pues, gracias a Dios, estamos aquí. El urólogo me ha atendido muy bien. Me ponen una vacuna en la panza cada 6 meses. No me han hecho intervención porque me creció 10 veces mi próstata y estaba delicada, entonces una operación no procedería porque me lastimaría más. Entonces me dice, vamos a tratar así, vamos a terminar con testosterona para que tú puedas seguir adelante y cuídate mucho porque no tienes defensa de nada. Cualquier gripita te va a pegar y te va a tumbar. Y sí, aquí andamos todavía, agradecidos, ya llevamos 4 años con esto y con el apoyo de la familia, mis hermanos, mi señora, mis hijos,
ahí andamos aguantando todavía. Bien, pues con lo que nos comparten, confirmamos que no hay una forma correcta de reaccionar, ¿no? Y que muchas veces no solamente es cómo recibo yo la información, porque a veces como paciente puedo tener muchas herramientas de afrontamiento y aunque haya incertidumbre, haya temor a afrontar la situación de manera adecuada. Pero hay otros aspectos en el entorno que pueden influir, como por ejemplo fue un placer conocerte, porque la idea o la concepción que se tiene acerca de la enfermedad y del término cáncer, pues es lo que más impacta, ¿no? Y tendemos a asociar cáncer con sufrimiento, con dolor, con algo que puede llevar a la muerte. Se requiere estar de este lado como paciente para que podamos identificar pues todas las alternativas y todas las opciones de tratamiento que hay y que pues la idea esa que tenemos es equivocada en muchos aspectos. Cáncer no solamente es un cambio, es sufrimiento, porque estoy de acuerdo en que en algunos momentos el proceso es pesado y es difícil. También es oportunidad, también es crecimiento y también es aprendizaje, y eso es lo importante y lo que nos hace poder sobrellevar la situación de una mejor forma. Entonces es muy importante tener claro que no reaccionamos ni bien ni mal, reaccionamos de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Cuando hay motivos para estar felices, pues bailamos, cantamos, reímos. Cuando hay motivos para preocuparnos, para angustiarnos, para sentir incertidumbre, pues estar hablando de que hay una enfermedad difícil, un proceso complicado, un proceso que lleva mucho tiempo, porque no es algo que termina tras la confirmación del diagnóstico, ni con una cirugía, ni con unas quimioterapias. El proceso es largo. Entonces es natural o es normal que cuando nos confirmen un diagnóstico, pues sintamos que el mundo se detiene. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Con quién me apoyo? ¿Dónde busco esa alternativa? Es un periodo de duelo significativo porque las prioridades empiezan a cambiar. La dinámica cambia por completo y entonces tenemos que empezar a enfocarnos en qué es lo que hay que hacer ahora de manera prioritaria, ¿sí? ¿Y dónde voy a encontrar yo pues todo ese apoyo? Hablábamos, o se mencionaba ahorita de con quién compartir, ¿qué hago después de que me dicen que tengo cáncer? Le hablo a alguien de mi familia, les comparto, busco a unos amigos, voy primero con un especialista, busco una segunda o una tercera opinión, o guardo silencio y me lo quedo, decía Graciela. ¿Cómo fue que ustedes vivieron ese proceso? Nos compartía ya que Graciela lo primero que hizo fue contactar a un médico especialista. Antes de esto, ¿compartió con alguien de su familia? ¿Estuvo acompañada por alguien en este proceso? Mira, inmediatamente lo compartí con mi doctor. Me explicó. Lo demás fue la primera persona que pensé fue en decírselo a mi esposo. Resulta que nosotros teníamos un mes de casados. Lo primero que se me ocurrió es decirle, ¿sabes qué? Salí positiva a cáncer de mama y pues tú y yo vamos empezando en esto. Entonces hay que hablar, hay que ver qué hacemos. ¿Cómo que hacemos? Me dijo mi esposo. Pues tenemos apenas un mes, nos estamos acoplando. Se me hace que esto va a ser algo muy difícil. No lo he vivido con nadie de mi familia, le dije, pero dicen que es muy difícil. Entonces, ¿por qué no me voy a mi departamento? Le dije, acabamos de empezar. Y pues tú te quedas aquí, yo paso mi proceso en mi espacio, en mi casa, porque imagino que va a haber muchísimas cosas que tengo que hacer. Y me responde, es que claro que no. O sea, empezamos por las malas. Después van a venir puras cosas buenas. Y la verdad que sí, que la segunda persona que le dije fue a una de mis hermanas, porque sabía que al decírselo a ella me iba a apoyar en todo. En cuanto se lo mencioné, me dijo, ¿qué hay que hacer?
pues hablar con los doctores, voy a ir a mi institución médica y que me digan cómo. Los expertos, que son los médicos, me dieron la línea que seguía, cómo le hacía, pero yo ya iba acompañada. Yo ya iba acompañada con dos grandes personas en mi vida, mi esposo y mi hermana. Y tengo una hija. Por el momento decidí no comentar solo a mi hija, a una adolescente de 16 años. Y dije, por el momento no. Voy a esperar qué tan mal estoy para comentárselo, y así fue. Pero la compañía, los acompañantes que uno seleccione van a ser las personas que, igual que tú, van a sufrir lo mismo que tú pasas. Es muy importante, creo, seleccionar las personas que si se niegan, pues tratarás de refugiarte o de buscar con quién sí, ¿verdad? Pero yo la verdad que le atiné ahí, ¿no? Mi esposo y sabemos claro siempre sí. hacia dónde dirigir. Efectivamente, las personas que acompañan el proceso son soporte, son pilares fundamentales, porque el hospital es algo de paso. Voy, me consultan, recibo el tratamiento y nos vamos. Entonces, el mayor parte del soporte es la familia o la red de apoyo, porque no siempre es la familia quien funge como. Así es. Entonces, efectivamente, identificar cuáles van a ser las necesidades ahora y en quién voy a obtener ese refugio, ese acompañamiento, pues es primordial dentro del proceso y nos ayuda bastante. Efectivamente, la familia también vive el proceso a la par que el paciente, y aunque pues no padezca la enfermedad, también sufre, también tiene incertidumbre, también hay temor, también hay nerviosismo. Entonces, pues es muy importante el mantener una comunicación asertiva, que podamos compartir nuestras necesidades y que les demos oportunidad también a ellos de poder contribuir y sentirse útiles dentro del proceso. En su caso, Francisco, ¿a quién fue la primera persona a la que le compartió su diagnóstico? A la primera persona le dije a mi hija Gaby. Ella fue la que me acompañó. Yo estaba haciendo todo el proceso solo. En biopsia, cuando me hicieron la biopsia, fue mi hija y mi señora. Y después ya le empecé a decir a mis hermanos. Y la verdad que no quería hacerle fiesta a esto. Quería guardármelo para mí. Y en esas fechas me invitaron a una plática en Causa por Zoom de una tanatóloga, y me abrió más el corazón sobre esto. Me hizo entender que es un procedimiento que no se debe llevar solo, que es en conjunto para salir adelante por todos. Y muchas veces retirarte de las personas que te dicen, ay, qué lástima, ay, qué pena, porque esos transmiten más amargura para ti o sentirte más mal. Y las personas que te digan, échale ganas, pues aguantártelas, porque no le vas a preguntar cómo es eso para mi enfermedad, cómo le echo ganas, ¿verdad? Y entender de que estás enfermo y vas a salir adelante por tu positivismo, ¿no? Okay. Para que sigas viendo que hay gente detrás de ti, tu señora, tus hijos, tus nietos y tus hermanos, y te puedas convivir mejor con ellos. Okay. Francisco, nos comentaba hace un momento que hubo cosas que consideró que era importante guardárselas. ¿Cuáles fueron esas cosas que consideraba era más conveniente callarse o quedarse para usted mismo? Matarme. La parte de la incertidumbre y el impacto que tuvo la noticia, ¿generó esa sensación en usted? Le dije al urólogo, me voy a morir. Sí, me dice, sí te vas a morir. Me voy a morir yo, me va a morir ella, se va a morir todo, dice. No sé cuándo. Pero tú eres chofer, chocas y te mueres, ¿te mató el cáncer? No, ¿verdad? Eres chofer, te asaltan, ¿te mató el cáncer? No, ¿verdad? Quítate de la mente eso, vive tu vida, disfrútala,
y que el de arriba decida cuándo. Aprender a vivir nuestro presente. Tiene un nombre, efectivamente es un regalo. La incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, en unas horas, una semana, en 2 semanas, la tenemos todos. Porque pues si algo tenemos claro en algún momento es que todos vamos a morir. ¿Cómo, cuándo, dónde? No lo sabemos. Y no necesitamos de una enfermedad para que esto sea así. Sin embargo, pues hay situaciones que generan impactos fuertes que nos hacen pensar o tener algunos pensamientos más catastróficos. Afortunadamente, identificamos que el tener un apoyo, el tener información adecuada, el tener un acompañamiento, hace que podamos aterrizar un poquito todas esas sensaciones, manejar de manera adecuada las emociones, que no están mal, ¿sí? Porque pues fue lo que se generó en ese momento, y poder avanzar con el proceso, identificar que esto pues no termina con un diagnóstico de cáncer, ¿no? Sí, el proceso pues implica muchos cambios en la dinámica de vida, en la familia, muchas modificaciones que se tienen que hacer, pero hay alternativas siempre y eso es lo importante. Entonces, estar cerca de quien nos garantice un acompañamiento, una información adecuada, hace la diferencia siempre en los procesos, ¿no? Pues vaya, el silencio no es falta de amor, a veces queremos guardarnos algunas cosas para evitar generarle un sufrimiento, la mismo temor o la misma incertidumbre o el mismo miedo que yo estoy sintiendo a las personas que sabemos que nos aman, a las personas que están cercanas a nosotros. En el proceso identificamos pues que se aligera mucho el peso de todo el proceso, de la dinámica de la enfermedad, cuando la compartimos y cuando nos damos cuenta, como bien decía Graciela, que todos vivimos esas emociones, la familia que acompaña, los amigos que están cercanos, el soporte y la red de apoyo que están cercanos a ustedes y que también viven el proceso a la par con el paciente y que también requieren pues de la atención en ese sentido. ¿En qué momento sintieron o pensaron que el cáncer no solo estaba en el cuerpo, sino también en quién se es? ¿Qué se sintió que se perdía en un primer momento tras el diagnóstico de cáncer? ¿Qué se sintió que se perdía? Se pierde todo. A estas alturas yo tengo 2 años que me hicieron la cirugía y he perdido todo lo que no debía tener en mi vida, todo lo que me sobraba. Me quedó la maleta ligera, por así decirlo. Perdí metas propuestas. Había metas que quería realizar, que se quedaron ahí, ya. Perdí a muchas amistades que en realidad no las eran. Tenía un teléfono lleno de nombres que en ningún momento llamaron para ver la mayoría cómo estaba después de mi diagnóstico. Perdí una posición en el trabajo, porque parece que cuando mencionas que dices que tienes cáncer, pues eres reemplazable en el mismo momento. Perdí esperanza en ese momento. ¿Y ahora qué voy a hacer? El mundo gira en torno a una sola cosa, así. Se va cerrando, se va cerrando. Y me aferré a pensar que no lo decidía yo. Que Dios, porque soy creyente, que Dios me tenía un camino para, no sé, a veces piensa uno que para corregirse, que para
que para cambiar lo que no estás haciendo bien, para que te fijes en ti, porque estamos tan entregados a la vida misma, estamos entregados a hacer las cosas por otras personas, a veces por los compromisos, porque tienes familia, que no volteas a verte a ti, que siempre estás trabajando, estás estudiando, estás haciendo la vida a veces para otras personas y no para ti. Entonces, a estas alturas considero que lo mío fue para que me volteara a ver, para que me viera en el espejo y dijera, a ver, ahora sigues tú con esta carencia de la enfermedad, pero ahora sí está toda tu atención solo en ti. ¿Qué vas a hacer? Atenderme. Porque cuando estás activo tenemos muchos problemas, la verdad, muchas situaciones que resolver. Pero cuando estás enfermo, solamente tienes un solo pensamiento clavado aquí. La salud. Tengo que recuperarme, tengo que aliviarme, tengo que salir adelante porque quiero vivir. Yo sí quiero vivir. Ahora sí voy a vivir. Ahora sí voy a hacer las cosas que yo quiero. Ahora sí voy a ser feliz. Y créeme que no todo, pero el 80% de las cosas que yo hago me hacen feliz. Porque tengo la certeza de que es lo que yo quiero. Entonces, ahí vamos. Con ayuda, ahora sí que sí, con la ayuda verdadera, con la ayuda que sí te aprecia, con los verdaderos amigos, con el verdadero amor, con personas como instituciones como la de aquí en Causa, que son las personas que, o sea, te ayudan sin pensarlo. Dice, sí lo tienes, te vamos a ayudar, no te preocupes. Y cuando volteas a los lados, cuando estás en esta enfermedad y ves a muchas personas como tú, entonces dices, no estoy solo. Ellos también están luchando. Y vamos haciendo una red de ayuda. Y aquí estamos, ayudándonos mutuamente. Y esa confrontación que se tiene con la salud, con la vida misma, pues nos hace de repente empezar a hacer una selección de todo aquello que suma, como bien dices. Entonces, vemos que las pérdidas que se tienen tras el diagnóstico de la enfermedad no siempre son pérdidas negativas o no tienen un impacto negativo más bien. A veces nos permiten soltar cosas que no nos estaban beneficiando, que no nos estaban ayudando y que no iban a contribuir a todo este proceso ahora. Definitivo. Entonces, más allá de lo que implica el diagnóstico médico, los tratamientos, surge algo a lo que llamamos resiliencia. Sí, un término súper importante y que tiene un impacto mucho tras el diagnóstico de una enfermedad, porque pues nos habla de la capacidad de restaurar ese equilibrio emocional que se ve trastocado totalmente tras el diagnóstico de la enfermedad. La adversidad a la que nos enfrentamos por toda la incertidumbre que hay de qué es lo que continúa ahora. Entonces, no se trata de luchar para volver a ser el mismo que se era antes, sino hacer esa selección de qué es lo que necesito yo ahora para estar bien. Esa nueva normalidad donde lo primordial o lo principal es el autocuidado, el atendernos, el atender nuestras necesidades, porque a veces las actividades del día a día nos hacen enfocarnos o estar para atender lo que los demás necesitan y se nos olvida un poco lo que nosotros necesitamos en el proceso. La importancia que tiene la salud emocional y los pilares que son parte de nuestra red de apoyo en este sentido. Francisco, en su caso, ¿qué descubrió en usted mismo que antes del diagnóstico no identificaba? ¿De qué se dio cuenta que era capaz, Francisco? ¿De qué me di cuenta? Pues de que soy muy fuerte, resistente y tengo la mente abierta con mucho positivo, porque tener esta enfermedad
no te hace débil, te hace fuerte, te hace seguir adelante y te hace sentir, tener mucha fe en ti y en tu familia. Porque un apoyo, lo que es más fuerte es tu gente, tu familia. Tus amistades también son fuertes, sin embargo, hay gente que te ve y te dice, bueno, pues ya fuiste lo último, ¿no? Entonces mejor te retiras de estas amistades, como dice mi compañera, y vas eliminando ciertas personas, ¿no? Y te juntas con gente que te hace fuerte a tu situación. He perdido vergüenza, he perdido el miedo y afrontarme a todo lo que viene en el camino, ¿no? Estoy muy metido con los médicos. Hay mucha gente que te dice, toma esto, toma el otro, se te va a quitar. Y me dice el urólogo, tómalo, pero pregúntale a esas personas que te dicen, ¿dónde está la persona que se lo tomaba? Y sí, le pregunto, no, murieron, pero duraron 2 años más, pero ya murieron. Entonces no es beneficio más que ir con un especialista y te guíe bien qué está pasando contigo. Seguir adelante y seguir los cambios y afrontarlo, todo lo que tiene el médico para ti. Gracias a Dios tenemos mucha medicina y pues aquí estamos todavía, ¿no? Cuando nos vamos no sabemos, pero mientras hay que estar muy atento a todo. He estado en unas pláticas, he estado viniendo a unas pláticas de aquí de En Causa y me digo yo estoy bien, viendo a los otros pacientes cómo van a la plática, los problemas que tienen por la situación de las enfermedades y digo, no, yo estoy bien, pero sí. Y rescatamos la parte tan importante de lo que implica el acompañamiento, ¿no? Mencionábamos que es conveniente sí de repente detenernos y decidir con qué continúo el camino y cuáles cosas dejo en esa partecita del camino porque no nos van a ayudar. Pero pues eso no significa que lo ideal sea vivir el proceso solo, ¿no? El acompañamiento siempre es importante. 1, 2, 5, 10 o 100 personas, familiares, amistades, los médicos, los especialistas que nos atienden, las fundaciones o las instituciones de apoyo e inclusive otros pacientes. ¿Qué es importante identificar en ese sentido? Pues que todos los pacientes viven el proceso totalmente diferente. Y aunque hablemos de un mismo diagnóstico, de una misma condición, de un mismo tratamiento, la forma en la que nuestro organismo va a reaccionar nunca va a ser igual. Entonces tenemos que aprender a mantener ese soporte o a apoyarnos en esas otras personas sin pensar que sus historias van a ser como las nuestras, ¿sí? Hasta dónde llega esa parte del acompañamiento, que es lo importante de ese acompañamiento. ¿Qué cambió Graciela en su proceso cuando identificó que tenía lo que necesitaba y que había un acompañamiento adecuado para no vivir este proceso sola? ¿Qué cambió? Cambió todo. Cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de vivir, cambió mi forma de alimentarme, cambió mi manera de hacer ejercicio, cambiaron mis rutinas para dormir, cambiaron mis rutinas hasta para bañarme, cambió mi rutina de convivencia social. La verdad, es un nuevo comienzo y lo vas aprendiendo conforme te van guiando y que tú te dejes guiar, porque eso es bien importante, que uno sea positivo, le crea a su médico, le crea de verdad a la gente que sí te está diciendo que le eches ganas y que van a estar a tu lado apoyándote. Es muy importante eso, que sí creamos, la verdad. Y seguir el acompañamiento que te dicen poco a poco. Aprendes a alimentarte de diferente manera, aprendes a vestirte de diferente manera, porque pues después de una mastectomía radical como la que yo tengo, pues
no es fácil verte en el espejo. Claro, hay un cambio significativo en la imagen corporal y se trastoca la parte de la feminidad. Sí. Por supuesto. Entonces, hasta la fecha estamos trabajando el hecho de cómo acomodarnos con eso. Pero créame que hasta eso te da una lección de vida. Yo siempre estoy pensando en qué voy a aprender con esto. No es fácil estar, que todo el mundo diga, luego te reconstruyes. Hay muchas cosas para hacerlo, pero en el proceso pierdes tu esencia de esa parte tan tuya de mujer. Es muy doloroso lo físico y después el adaptarte a estar en otro tipo de cuerpo, porque cambia no solamente la parte que te quitan, sino todo tu cuerpo cambia. Te nace nuevo pelito, que está fabuloso ahora, ¿no? Me gusta. Tu físico cambia por las dietas que llevas al eliminar. Ciertamente lo que todo mundo tiene que eliminar, ¿no? Pero ahora con más ganas, ¿no? De que si lo haces o lo haces, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy viendo ahí por ahí unos pastelillos y le comento aquí a mi compañero, híjole, yo creo que uno de esos nomás lo voy a oler, le digo, porque los tengo ahí medio limitados, ¿no? Pero sí pierdes y ganas. Aquí creo que lo importante es qué estoy perdiendo, pero qué voy a ganar con lo que perdí. Entonces, pues, yo aquí perdí un seno, espero no perder el otro, pero gané amor propio y todavía lo estoy trabajando. Muy bien. Y es muy importante resaltar en ese sentido, Graciela, que cuando hablamos de esa pérdida tan significativa y tan impactante, por supuesto, pues no significa que haya una pérdida en la esencia como persona, porque aprendemos a identificar que hay muchas otras cosas que componen la esencia de Graciela, ¿sí? Llegar a esa parte de ese proceso de aceptación, de empezar a aceptarnos con este cambio, de asimilar que hubo una modificación, cuesta, lleva bastante tiempo, genera mucha rabia, incertidumbre, frustración, sí, tristeza, enojo, pero pues nos damos cuenta que el ser mismo de usted, pues hay muchas cosas importantes que hacen a Graciela importante incluso para las demás personas también. Entonces es importante que veamos lo significativo que es sentirnos acompañados durante el proceso, que haya una aceptación conjunta de todas estas modificaciones y de todos estos cambios que se están viviendo tras el diagnóstico de la enfermedad. Sí, en su caso, Francisco, ¿qué diferencia hizo tener apoyo emocional y social tras el diagnóstico? Pues emocional, muy fuerte. Sentía que todo se derrumbaba, pues. Y pues ya en la vida cotidiana, lo afronté, lo seguí llevando. He tenido muchos cambios. No, como te digo, el urólogo no me quiso intervenir porque tenía un problema más grande el mío. Entonces, todavía no me hace ninguna operación porque el doctor no lo ha decidido. Gracias a Dios que no lo ha decidido y que no he tenido ese cambio todavía. Pero él me dijo, en la operación tú pierdes parte de los tuyos, te los quito para que no siga alimentando tu cáncer. Esa es una mutilación a tu cuerpo y pues no lo he enfrentado, pero sé que sería muy duro, ¿no? Perder una parte de tu cuerpo, cualquier parte, te hace menos, te hace sentir menos que lo que eres un ser humano. Hasta ahorita llevo bien el control de todo y pues
no espero tener una vida saludable. Ya la tengo, espero vivir con ella por mucho tiempo y platicarlo. Eso sí me dijeron, platícalo, di lo que sientes, interprétalo y llévalo a otra gente. He tenido amistades, amigos, hombres, que pues no faltan la burla, la charra, que pues, porque no había ido con el urólogo antes, pues. Pero pues no deja de ser divertido esas partes. Claro. Pero dentro de ello es una forma de amistad que te están mostrando que están contigo, pues, que no te están sintiendo lástima, ¿no? Y pues ahí la estamos llevando poco a poco. Claro, y es muy importante el identificar cómo es que quiero que estén cerca, ¿no? No siempre es con ese empujoncito, con ese échale ganas que a veces pues dices, oye, la persona que más quiere estar bien soy yo. De repente no me dan las fuerzas, de repente no me da el ánimo y eso está bien o eso está normal, ¿no? Pero que estén ahí cerca, a veces sin decir nada, solo estar. Porque pues después del diagnóstico hay una batalla, sin duda, ¿no? Hay una batalla que se vive tras los cambios, pero también hay una oportunidad de vivir con humanidad y con dignidad renovadas. Hay una frase muy común en la comunidad oncológica que dice algo que considero que es muy cierto. El cáncer no puede conquistar el espíritu. Sí, independientemente de lo que se trastoque tras la enfermedad y los cambios que esto implique y las veces que nos vayamos a derrumbar en el proceso, que vayamos a vivirlo con frustración, hay algo como parte de nuestro espíritu que siempre va a estar ahí y que nos va a enseñar o nos va a ayudar a identificar herramientas que a lo mejor no identificábamos como propias, fortalezas que nos han ayudado a poderle hacer frente a la situación de manera adecuada. Y estoy de acuerdo con la parte que se menciona mucho de hablar siempre de lo que sentimos y lo que vivimos, porque nos han enseñado mucho que hay emociones buenas, malas, negativas o positivas, o hemos escuchado mucho que si te pones triste o si lloras tras la enfermedad, eso te va a afectar y no va a ayudar en los tratamientos y va a afectar el proceso. No es así, ¿no? Las emociones hay que darles oportunidad de aparecer. Siempre les explicamos mucho de que tenemos que ponerle un nombre y un apellido a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo, para poder entonces accionar y poder avanzar con el proceso. Sí, entonces siempre es bien importante tener claro que no reacciono ni bien ni mal, reacciono como tengo que hacerlo. Sí, y si tengo que enojarme y si tengo que llorar y si me tengo que frustrar, pues está bien hacerlo. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Que esa emoción que nos pudiera afectar no sea un constante, sino que aprendamos a externarla en su momento, trabajarla y que seamos nosotros quienes manejemos esas emociones. El proceso del diagnóstico de la enfermedad y de llevar hasta un momento en el que asimilo como tal el proceso, pues es importante siempre tomar los aprendizajes que esto nos deje o lo bueno que podemos obtener de. Mucho nos podemos decir, pues, que hay de bueno tras un diagnóstico oncológico, pues, ¿no? de todo lo que me di cuenta que soy capaz de hacer, de todo lo que he aprendido, de todo lo que he reconocido en mí y todo lo que me ha ayudado a estar en este entorno y en esta dinámica. Entonces, pues, me gustaría hacer una apertura para que podamos abrir un espacio para preguntas. Si algo de lo que se ha mencionado hasta ahorita resonó con alguien, este es un momento para poderlo compartir o para poder externar alguna duda que se tenga. Vamos a leer de redes sociales. Nos han escrito muchas personas, pero vamos a compartir. Buenas tardes. Hace 4 meses me hicieron mi cirugía y hace 2 meses culminé mis radioterapias. Hoy llevo un mes intentando incorporarme a mi trabajo y justo eso me pasa. Siento que el diagnóstico te relega profesionalmente. Te sientes insegura de ser eficiente como antes y temes que eso te implique o te obligue a renunciar. Es abrumador. Gracias por tu testimonio.
González Jessica cuando Graciela compartió su testimonio. Es muy importante la parte de identificar que es muy difícil reintegrarse a una actividad cotidiana tras el diagnóstico. Que no siempre se da hasta finalizar con el tratamiento, puede hacerse en intermedios cuando la enfermedad o los tratamientos nos lo permiten, ¿sí? O se los permiten. Pero es bien importante, sí, buscar ser muy pacientes y muy tolerantes con ellos mismos. Buscar darse oportunidad de reiniciar poco a poco, de manera paulatina, y que podamos identificar más bien o enfocarnos en las cosas que sí no son posibles realizar en ese momento. Porque la frustración que podemos generarnos al estar viendo las que no son posibles de hacer, pues puede afectarnos en el proceso. No sé si Graciela quieres compartir algo. Nada más con el micrófono. Mira que con la cuestión profesional a mí sí me ha pegado un poquito en donde lo tengo que trabajar. Yo tengo un doctorado en educación. Me preparé 25 años de mi vida para cumplir una meta, lo dije al principio, ¿no? Yo tenía metas que se quedaron ahí y no es que no las quiera cumplir, no es que no las pueda cumplir. Yo siento que mi cuerpo me está dando la oportunidad, la vida me está dando la oportunidad de hacer las cosas, porque me estoy cuidando, porque estoy llevando mi tratamiento cabalmente, porque tengo a mi familia que me apoya, algunos amigos queridos que me echan porras, pero cambié mi forma de pensar. Entonces, sí, en el trabajo, como les digo, no es que no pueda cumplir esas metas, porque sí puedo, pero ahora ya no quiero. Sí, ahora quiero darle prioridad a mis cosas, a mi vida. Que es importante la situación profesional, sí. Hizo un comentario aquí el compañero en donde los amigos dicen, no, pues ya, hasta aquí llegaste, ¿no? Entonces, resígnate. Así algunos tipos de comentarios con mis compañeros de trabajo, pero tú échale ganas al final, ¿no? A mí en mi trabajo me han estado apoyando en darme actividades menos pesadas. Y está bien, yo siento como que está bien para mí, ¿no? Y de hecho cuando estoy ahí digo, o sea, y se lo he mencionado a la persona que está a mi lado, que es mi jefe, qué difícil es estar aquí y que yo no pueda hacer lo que estaba haciendo, pero es lo que hay. Y lo quiero hacer bien. Ya estoy aquí, lo voy a hacer bien, así como me gusta hacer las cosas. Ya estoy aquí, lo voy a hacer bien, no voy a renegar, aunque sea, ¿y qué me van a poner a hacer? Aunque sea pues, con lo del checador. A veces que, mira, ayúdanos con lo del café, mira que vamos a hacer esta charla, ayúdame a hacer estas actividades. Pero para lo que yo me preparé, mi potencial no era para eso. Y ahora lo veo como una buena oportunidad. Y al principio, quienes me están escuchando ahorita o quienes nos están viendo, al principio sí te vas a sentir como frustrada, porque no es lo que tú pensaste que ibas a terminar en tus 25, 10, 15, 20, 25, 30 años de trabajo que tengas. Pero es una oportunidad de hacer otras cosas. A veces decía al principio, ay, me siento desperdiciada, por favor, ayúdenme a alguien a hacer otras cosas diferentes. Pero con el tiempo te vas dando cuenta de que donde estás es el lugar correcto. Porque si la carga se aligeró, es porque ya te lo merecías. Entonces, si alguien por ahí se identifica con eso, es que piénsenlo así, ya me lo merezco. Merezco estar light de las cosas del trabajo y de la vida.
Sí, además en muchas ocasiones no es que se minimice lo que somos capaces de hacer o que no quieran o no confíen en que lo podamos hacer, sino que están tratando o pueden estar tratando de apoyar o de ayudar con el proceso, ¿no? Sabemos que es agotador, que es cansado, que el proceso es largo, entonces es una forma de querernos ayudar a veces en el entorno laboral. Por eso es que es tan importante el que resaltemos de nueva cuenta la importancia de la comunicación. Si esto no me hace sentir cómoda, si esto no me ayuda, pues lo transmito y a lo mejor me doy cuenta cuál es la intención de aligerar las actividades, de modificar las responsabilidades que se tenían y que al final de cuentas pues nos ayude a podernos reintegrar de la manera más sana. Por acá hacen una pregunta a Fabiola. ¿Cómo ponerle un nombre y un apellido a la enfermedad? La parte de la identificación, cómo es que me estoy sintiendo, qué estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así o qué es lo que lo está generando, para que entonces podamos identificar a qué es a lo que nos estamos enfrentando y hacer un plan de acción. Estoy viviendo con enojo, me estoy frustrando, qué es lo que me tiene enojada, qué puedo hacer yo con ese enojo y cómo aprender a manejarlo para bien del proceso. Comenta Isa Alvarado, me tocó el alma y removió tantas cosas que traigo guardadas desde hace poco más de 8 años. Nos comparten. Sí, pues es la parte tan importante de poder compartir, ¿no? Y cómo sanamos. Mucho mencionaban ambos de nuestros acompañantes hoy que importante es el aprender a identificar qué es conveniente compartirlo, porque me doy cuenta que hay muchas otras personas que lo están viviendo de manera similar, que encuentro apoyo en ellos y que puedo aprender a manejar la situación y me doy cuenta de, pues, que es parte de un proceso normal que se vive con el diagnóstico y el proceso de la atención. Yo tengo cáncer de tiroides. La primera vez el doctor no me dijo que tenía cáncer. Yo le pregunté y con la cabeza me dijo que sí. En ese momento sentí que el techo me caía encima. Solté en llanto. A los 2 años volvió. Tengo 3 meses de operación de deducción de cuello lateral izquierdo y es muy feo y doloroso. Alicia Caro nos comparte su testimonio. Es muy importante la parte de en las consultas médicas tras el diagnóstico siempre poder externar todas las dudas e inquietudes. A veces utilizamos términos médicos y pues para los médicos puede ser muy común, no muy normal porque están familiarizados con esos términos. Entonces no quedarnos nunca con alguna duda porque a veces el solo hecho de que una palabra sea difícil de pronunciar pues ya nos aterra más o tiene mayor impacto. Entonces poder preguntar las veces que necesiten. Parte de la orientación en la consulta de psicología pues es esa, hacer un diálogo, preguntas, identificar necesidades de información para que a la hora de la consulta pues pueda ser más fácil, ¿no? No sé cómo es que se haya vivido, pero coinciden muchos pacientes en que el momento de llegar y sentarme enfrente de un médico que está en el escritorio, que lleva unos estudios después de un diagnóstico, pues genera un impacto muy fuerte. Y a veces no es que yo no quiera escucharlo, no es que yo no quiera estar atendiendo, sino que por mi mente están pasando un sinfín de cosas. Cómo trasladarme, el cuidado de los hijos, qué me va a decir en cuanto al tratamiento, qué voy a encontrar en esos estudios, qué sigue cuando me dicen quimioterapia, qué sigue cuando me dicen radioterapia. Entonces, son tantas cosas que a veces no permiten que podamos asimilar de manera adecuada. Entonces, llevar un orden de toda la información que necesito, de todas las dudas que están pendientes propias y de la red de apoyo, facilita más el proceso. Y nos damos cuenta de que cuando hay una comunicación adecuada, pues todo fluye. Y no me siento como marioneta dirigida, porque más bien entiendo cómo va a ser mi proceso, qué hay después de esa puerta, qué significa quimioterapia, qué puedo sentir, qué puedo hacer, ¿sí? ¿Qué es la radioterapia? Uh-huh. Sí, y todo lo que esto va a implicar en el proceso. Y para finalizar, no pregunta, pero es un comentario donde dice saludos a Francisco Fletes de parte de su esposa. Le están viendo. Ya veo. Para ver si estaba donde dijo. Muy bien, ok. Bueno, pues hoy en el Día Mundial contra el Cáncer queremos dejar algo claro. El cáncer no se vive solo en el cuerpo, también se vive en las emociones, en la familia y en el silencio.
Hablar, escuchar y acompañar también son parte del tratamiento y una parte muy importante. ¿Sí? No solamente es voy, recibo los tratamientos y enfocarme en la parte médica, sino atender todas las demás necesidades emocionales, espirituales y personales que puedan aparecer en el proceso. Queremos agradecer que nos hayan acompañado y a la vez invitarlos también a nuestro próximo Diálogos en Causa, que como fecha está para el día 28 de abril, donde vamos a abordar una de las conversaciones muy difíciles dentro del proceso, cómo decirle a los hijos que tengo cáncer, ¿sí? ¿En qué momento? ¿De qué forma? Y después de qué es que debo compartirlo. Si hoy te llevas una pregunta, una emoción o el deseo de no vivir este proceso solo, este espacio ya cumplió un propósito. Gracias por acompañarnos y por ser parte de un Diálogos en Causa más.